Invitamos a Javier Guinis y después vendrá Martín Torres Martín Vegas, para que en 10 minutos puedan comentar la exposición de Word. Empezamos con la exposición del secretario técnico del Acuerdo Nacional. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero decir que es un honor que se me ha concedido para estar en este lugar y estar delante de ustedes, tener a ustedes delante de mí. Conozco a muchas y muchos, en algunos casos por muchos años, y entonces sé que son de una exigencia en este tema, además que sé que las y los apasiona hasta la obsesión, y no voy a añadir elementos para no llegar al filo de la normalidad en cuanto al interés en la educación. En mi breve experiencia en el Consejo Nacional de Educación me di cuenta que hay muchos y muchas que viven de la educación, pero no solo de la educación, porque no viven bien por la educación, pero que sí viven la educación de una manera extraordinariamente apasionada. Mi participación en ese consejo durante esa época corta, que luego el trabajo me impidió continuar, es que había que insistir también en la relación entre el desarrollo como tal del país, las finalidades específicas de la educación en el país y la educación como tal. Y digamos que es ahí donde me parece que en algunos casos puedo sugerir algunas cosas por si ayudan a la deliberación, a la discusión entre ustedes. Nada reemplaza una larga experiencia de aulas. La mía es larga, pero es universitaria, lo cual no sé si es idéntica. Creo que no. Cuando enseñé en quinto de media en el colegio de Juan Borea, una vez salí traumado, con extraordinarios alumnos, porque luego han sido unos profesionales increíbles. Pero después de la segunda fila de la clase yo ya no controlaba nada. Digamos, las dos primeras filas todavía eran así seducibles, ¿no?, con un poco de performance, pero de ahí para atrás, digamos, fuera de control. Así es que me pareció muy difícil. No repetir la experiencia por diversas razones. En primer punto, tengo 5 puntos. Primero, aludir a algo que ya he mencionado y que no desarrollaré, pero que quiero tenerlo presente y que ustedes eventualmente... Creo yo que preguntarse para qué personas es la educación y preguntarse para qué desarrollo de un país, de una sociedad es la educación, siguen vigentes y habría que incorporarlas en una visión más amplia, que quizá no es pues la evaluación que corresponde al cambio de un año para otro, como el que hemos tenido minuciosamente, como siempre, presentado por Hugo. Creo que en cuanto a las personas y a las familias, yo sigo teniendo la impresión de que no estamos tomando suficientemente en cuenta las propias estrategias familiares en curso. Seguimos considerándolas como necesitadas de un insumo, ¿no es cierto?, pero no como gente que está en acción, que distribuye sus hijos y sus parientes en distintos lugares del país, que tiene un proyecto. No hay familia sin proyecto. Puede estar frustrado en algunas circunstancias, pero no hay familia sin proyecto, y la pregunta que me hago, empezando por el desarrollo entendido entonces como las capacidades humanas, es ¿para qué estrategias familiares estamos educando? Y esto es importante, me parece. ¿Por qué? Porque tenemos que decidir si las valoramos o no. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar muchas veces que están equivocados y que para eso justamente hay que educarlos, para que corrijan sus estrategias. Me pregunto si es así.
Quizás están equivocados porque migran y algunos querríamos que se quedaran. Y nos acusamos a veces de que estamos educando para la migración y no para la retención. Y está bien, está mal. ¿Cómo debemos evaluar si estamos haciendo bien las cosas y si la propia gente está correcta o equivocada en lo básico en torno a lo que decide hacer, ¿no? Con sus hijos, sus nietos, etc. O no les interesa la enseñanza del idioma original. Y creo que todavía mi impresión desde esta perspectiva del desarrollo que busca mucho y se concentra en lo que la gente es y hace, como varios y varias de ustedes saben, yo sigo teniendo la impresión de que la educación todavía quiere que sean distintos. O sea, que no está bien, que no es bueno cómo son ni qué hacen. Y que entonces la educación debe ayudarlos a que lo hagan bien, o lo hagan mejor, o hagan otras cosas, y que sean de otra manera. Entonces me da la impresión todavía de una educación desde fuera, hacia ese mundo, y no una educación con más componente interno y propio, que se autoeduca en cierto sentido, y que valora, por lo tanto, lo que están decidiendo hacer y lo que son de una manera más tranquila. Y por supuesto, el otro aspecto es para qué desarrollo, y no voy a entrar en el detalle porque ahí sí hablaría demasiado largo. Hay muchos temas, digamos, qué tipo de ámbito rural, qué tipo de ciudad, si es que migraran. No es lo mismo migrar a una ciudad industrial que migrar a una ciudad con tanta informalidad. En fin, dejo ahí el punto porque espero estar sugiriéndolo como un tema que no hay que bajar la guardia, o en todo caso en el que yo siento que me siento más cómodo, y me he sentido muchas veces con varios y varios de ustedes en el pasado, con la benevolencia que les caracteriza. Mi segundo punto tiene que ver con lo que dijo Hugo, de ese compromiso social con la educación, sociedad educativa y familia. Me impresiona siempre esto como título y yo diría que ese compromiso social y la sociedad educativa tiene que ver con dos cosas: familia y trabajo. De nuevo, por supuesto, la banalidad. Pero yo creo que decimos mucho y también hablamos todo el tiempo todavía de competencias, por ejemplo. Entonces, hay que educar para el trabajo, sin duda. No tengo ninguna duda al respecto. Pero también creo que la educación depende del trabajo. El trabajo educa a la educación. Si quieren que lo diga en una frase un poquito extraña, que además la acabo de improvisar. Un mal trabajo lleva a que la experiencia de trabajo que se transmite en la familia con los hijos sea una experiencia de muy poco aprendizaje. Una experiencia frustrante, una experiencia, o si es que no denigrante, y por lo tanto de la que no hay que hablar, con poco en lo que enorgullecerse. Entonces un mal trabajo es un pésimo factor contra la educación. Además, creo que un trabajo con poco tiempo, porque las jornadas son largas, y etcétera, etcétera, obviamente ya sabemos muy bien, quita el tiempo para que la familia eduque ya propiamente tal, en términos de tareas o en términos de dedicación. Y si a eso le añadimos la precariedad del trabajo, que entre otras cosas dificulta mucho la inversión en educación que se puede hacer en los hijos, porque son a veces inversiones de mediano y largo plazo. Uno no acaba las carreras en 6 meses, digamos, las que más valen la pena. Cómo se invierte en hijos, ¿no?, con trabajos precarios y con la gran flexibilidad laboral que todavía se sigue diciendo es insuficiente. A veces bromeo ya con humor negro al máximo, ¿no?, para decir, bueno, si la flexibilidad laboral debería aumentarse también la flexibilidad familiar, y uno debería poder despedir hijos, ¿no es cierto?, hasta que de nuevo lo contraten y por lo tanto los pueda retomar en su familia con seriedad. Pero claro, las familias no somos así, digamos, ¿no es cierto? Plena rigidez para no abandonar a los hijos en ninguna circunstancia, pero plena flexibilidad para perder las oportunidades de sustentarlos, ¿no es cierto?, y dedicarse a ellos. No está bien, pues, la relación entre el trabajo y una sociedad educadora y la educación, me parece que hay que volverlo a pensar varias veces en todo caso, y así me provoca hacerlo.
Tercer punto tiene que ver con lo que creo que son avances, pero pueden pensar ustedes bastante distinto. Hay los debates en los diarios sobre la educación que leo casi siempre, digamos, no voy a decir que todo el tiempo y subrayando, pero sí, digamos, me interesa. Creo que lo de las pruebas que hemos visto en las estadísticas de la pantalla son interesantes, no sé si son estelares, pero creo que está bien que ocurran cosas de ese estilo, por lo menos comparado con otros periodos. El censo de la UGEL, las UGELes, eso creo que son también cosas que parecen tan elementales, parecen tan atrasadas o tan, ya era tiempo. Bueno, pero ya por lo menos ha sido el tiempo, ha ocurrido. Ese tipo de cosas en países como los nuestros no es tan fácil no hacer nada, ¿no es cierto? Y se premia el no hacerlo. Bien, lo poco que se haga creo que tenemos que ponerlo de relieve y creo que es una de esas cosas que sí vale la pena. Avances en reconocimiento del magisterio, tengo esa impresión, no es más que eso seguramente, pero creo que cada vez la gente y los medios y los entrevistados y todo, se expresan de los maestros en mejores términos. Antes era casi el carácter de su sindicalización el que los definía, ¿no es cierto? Creo que ahora ya es la responsabilidad, la tarea que se tiene y la necesidad de promoverlos, formarlos, frente a incluso quienes dicen que no hay manera de formarlos, porque están perdidos para todo efecto práctico. Entonces creo que eso ya no es un asunto que esté circulando a menudo. La evaluación del magisterio, las remuneraciones, ¿no? La valoración social del magisterio, que creo que es en la pista en la que está nuestro actual insigne ministro de Educación, ¿no es cierto? Creo que recoge ese clima y lo promueve y lo levanta y lo expresa muy bien. Quiero decirlo así, porque creo que es un salto, por lo menos en mi percepción, de cómo tratar el problema educativo y que es el de esa valoración del maestro no solo por los sueldos que merecen, etcétera, sino por la valoración social como tal de esa actividad y de los reconocimientos y recursos que merecen. Para ir terminando, ¿se acuerdan pues del fallo de La Haya que acabamos de participar? La pregunta que más me hicieron, salí muy pocas veces luego a entrevistas. Cada cierto tiempo hay cierta demanda de entrevistas al Acuerdo Nacional. Como me niego, en el 99% pierde la esperanza, pero en algunos casos con La Haya sí. Y viene al caso, porque no sé si algunos los escucharon, pero una pregunta que me vino 2 o 3 veces es, ¿y no habrá la posibilidad de una política de Estado sobre algo más que La Haya? Y entonces ellos mismos o ellas mismas sugerían, quizá sobre la educación, por ejemplo, lo decían sin mucho entusiasmo, pero era como para preguntarme a ver si, qué reacción tenía, o sobre seguridad, ya es tiempo de que hayan políticas de Estado. Y entonces mi reacción ha sido darle un par de vueltas y empezar a conversar con amigos, algunos están acá, que es, quizá la hay. Quizá si vemos bien entre líneas y fuera de los ataques o críticas que se hacen a menudo, ¿no?, en la propia comunidad educativa, tengo la impresión, y casi se los dejo como tarea, detectar las hilachas como quien ve un filón de mineral, digamos, entre las capas geológicas, ¿no?, de los últimos 3 gobiernos, por decir algo, y encontrar si hay continuidades. Y tengo la impresión de que sí. A veces de buena gana, otras veces son continuidades a desgano, a regañadientes. Pero creo, por lo tanto, y eso me interesa como secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, ¿por qué? Porque nuestra ambición es que haya políticas de Estado, ¿no?, o que las que hemos decidido que las hay lo sean de verdad y sean implementadas. Entonces creo yo que el tema del maestro y algunos otros dentro de las políticas de educación de los últimos 15 años, por decirlo así, tienen más continuidad, me parece, que la que a veces se declara, ¿no?, con el afán de
digamos, perfilar mejor los méritos particulares de cada uno. Y como también una segunda y penúltima ya frase de mi intervención, en el acuerdo la experiencia es muy interesante y por supuesto no la voy a describir, pero una de las cosas que me surge como preocupación para el campo educativo es la necesidad de educar para gobernar democráticamente. Lo digo porque la gente del acuerdo, partidos, organizaciones, hacen un esfuerzo enorme para congeniar y consensuar. Y por lo tanto valoro, como no voy a valorar, me hacen la vida un poquito más fácil. Pero digo, ¿viene de la enseñanza eso? O sea, ¿viene de la educación, el aprendizaje del gobierno democrático entre pares? Y no sé, pero no escucho esa frase por lo menos en las presentaciones que se hacen. Termino diciendo que me ratifico en algo que me han oído varias y varios de ustedes en alguna oportunidad anterior. A mí me impresionan mucho ustedes por una razón, ya porque los conozco y todavía los sigo valorando mucho, sino porque sí hay una comunidad de educadores en el país. Hay una comunidad educativa. Ustedes llevan décadas, bastantes de ustedes juntándose, discrepando, volviendo a verse, hasta el agotamiento, llegando a documentos que son unos mamotretos así. Y entonces quiero felicitarlos, quiero, digamos, felicitarme por el honor de estar acá ante una comunidad que por eso mismo es muy exigente, porque se exigen entre sí muy fuerte, y por lo tanto no hay muchas en el país así. La hubo un tiempo y todavía está ahí peleando la de investigadores agraristas, por ejemplo. Una pequeña comunidad todavía dándole duro a la investigación agraria contra todas las modas. Y así, creo que hay unas cuantas comunidades de ese estilo, en donde se hace mucho trabajo gratuito, en el sentido de que se cobra muy poco y se es muy fiel. Pero me parece que entre educadores en el país, ustedes en gran medida lo son, y quería decirlo nuevamente, porque es un capital, horrible palabra que se usa para estas cosas, y que detesto, pero ya me salió, que no hay que desperdiciar. Gracias. Agradecemos a Javier por su comentario. Y ahora le cedemos la palabra al viceministro Martín Vega. Muy buenas noches. El Consejo Nacional de Educación ha formulado 16 recomendaciones respecto a lo que ha sido la acción en educación durante el año 2013, pero tengo 10 minutos, así que voy a enfocarme en 4 puntos y una conclusión. El primero es sobre el primer objetivo estratégico del proyecto educativo nacional vinculado a la equidad, donde quiero mostrar 2 aspectos interesantes. Cuando nos tocó asumir en el Ministerio de Educación el presupuesto de la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural era de 3 millones de soles. Hoy es de 60 millones de soles, lo hemos multiplicado por 20. Se formaban no más de 100 profesores para estudiar y atender a los niños quechuas, aymaras y de poblaciones amazónicas, porque se habían cerrado los institutos que atendían a esta población. Hoy en día están becados, ¿no? En beca 18 y en 10 institutos superiores está empezando nuevamente esta formación, ¿no? Los niños en 7 lenguas reciben textos, materiales, y también tenemos un acompañamiento pedagógico IB que ha permitido que desde el 2007 que empiezan las evaluaciones censales en 4º grado para estos niños, por primera vez empieza a haber una pequeña mejora, pequeñísima, es cierto, pero empieza a haber una mejora. Educación inicial, como mencionó Hugo Díaz, 180.000 niños de los quintiles
1 y 2 han podido acceder a la educación inicial, porque hemos incorporado más de 5.000 plazas de profesores, se ha construido la infraestructura cuando ha sido necesaria, se han reconvertido estos llamados programas no escolarizados, que son en realidad instituciones de última categoría para los más pobres. 1.700 de ellos se han reconvertido el año pasado, porque la educación inicial también es una base fundamental de lo que nos proponemos hacer. Pero como bien dijo Hugo Díaz, lo avanzado respecto a lo que nos toca avanzar es sin embargo muy corto. O sea, multiplicar por 20 los recursos para la educación intercultural bilingüe, la educación rural, sigue siendo bastante corto, ¿no? Pasar de 100 profesores que se están formando a 1.000, igual no podemos avanzar lo suficiente. Tenemos un reto todavía muy grande en este aspecto, que seguimos asumiendo con la misma firmeza con la que se empezó en este campo. Segundo tema, aprendizajes. Bueno, algunos hechos interesantes de la evaluación censal, aparte de lo que ya mencionó el Consejo Nacional de Educación. Efectivamente, tanto los niños quechuas, aymaras como en áreas rurales han empezado a mejorar, y por primera vez la brecha se ha cerrado un poquito todavía, pero ha empezado a cerrarse. Y el acompañamiento pedagógico, como se ha dicho, es una de las claves que está mostrando que cuando se selecciona bien a los profesores que lo van a hacer, se les va dando una asistencia técnica durante todo el tiempo, y ahora se les está certificando y formando, ¿no?, por una licitación que ha ganado la Universidad Cayetano Heredia. Sí da resultados ese tipo de formación para los profesores. Y esto no es solo importante para la educación rural, es también muy importante para la formación en servicio de los profesores, porque teníamos nosotros una gran interrogante en el país. O sea, en los últimos 10 años se ha capacitado a profesores en muchas formas, en muchas maneras, y los resultados de las evaluaciones de impacto nos mostraban que especializaciones, capacitaciones modelo A, B o C realmente no daban un impacto. O sea, se capacitaba, pero no cambiaba nada en la práctica del aula. Y con esas modalidades en las cuales quienes forman van a la escuela, trabajan con el equipo escolar, son de docente a docente, estamos viendo otro tipo de resultados, y creo que estamos pudiendo, tal vez todavía no tener cifras mágicas, ¿no es cierto?, sobre el número de capacitados, pero sí cambio en las prácticas y mejoras en los estudiantes. Otro dato importante de la evaluación censal tiene que ver con tres grandes ciudades: Lima, Callao y Arequipa. No han mejorado en sus aprendizajes en este año. En la pública ha habido un estancamiento, en la privada ha caído el nivel de logro en estas ciudades. Entonces hoy tenemos un reto distinto, ¿no? ¿Cómo logramos en una ciudad donde hay supuestamente muchos recursos al alcance de los niños, de las familias y los profesores, que nuevamente tomemos una ruta de mejora? En las ciudades intermedias del Perú sí ha habido estos cambios, pero en estas tres grandes ciudades no lo ha habido. Callao tiene el 80 y tantos % de profesores con maestría, ¿no?, gracias al fondo que tiene un canon dedicado a educación. Lleva 2 años estancado en sus aprendizajes, ¿no? Entonces, esto nos hace ver que realmente haciendo más de ese tipo de rutas no vamos a avanzar por donde vamos. Y con la educación privada tenemos hoy también una responsabilidad de Estado. Los niños, no importa en dónde están estudiando, si no están logrando sus aprendizajes, no podemos desentendernos de ellos y decir, bueno, que el régimen privado lo resuelva simplemente cobrando más o menos a sus estudiantes. Hay un problema serio que tenemos que abordar ahí también. Confusión existe, es cierto, a nivel de cómo puede enseñar mejor un profesor. Tal vez lo más interesante es que el año 2013 que ha pasado, esa confusión ha disminuido significativamente en 3 campos del aprendizaje: en comunicación, matemática y en ciudadanía. En esos ya existe una progresión de lo que deben lograr los estudiantes, trabajada
entre el PEVA, que lidera Pina Morgan, y el Ministerio de Educación. Entonces ahí ya tenemos una mejor claridad, y eso seguramente es lo que está ayudando también a que estos pequeños logros empiecen a darse, ¿no? Pero aún el currículo en los demás campos es sumamente confuso, es poco claro. Lo que se pide en segundo grado de primaria es muy distinto a lo que se hace en tercero, en ciencias, en los demás campos de humanidades, etc. Entonces todavía tenemos que avanzar bastante en este punto, pero nuestro objetivo es efectivamente poder tener un marco curricular en el cual los profesores y también los padres de familia sepan lo que su hijo o su estudiante debe lograr con claridad, y eso pueda ser también debidamente evaluado por el docente y por nuestro sistema de evaluación censal de estudiantes. Tercer campo, el de los docentes. El 2013 encontró al país y a un sistema educativo en que todos los profesores estaban ahora inmersos en la ley de reforma magisterial, es decir, en un esquema laboral totalmente diferente al que hasta ese entonces había existido para todos ellos, ¿no? Un esquema en el cual efectivamente están ya retados a una evaluación del desempeño docente para poder ir progresando. Y creo que, personalmente me atrevo a decir, es un orgullo para mí trabajar en un gobierno que para lograr ese cambio, o sea, que los profesores pasaran ese esquema, habiendo costado incluso una huelga, jamás ninguna de las autoridades de este gobierno trató a los profesores de culpables de los problemas de la educación, los trató de vagos, de sinvergüenzas. Fue siempre con respeto y dignidad al docente. Y creo que eso es algo en lo que todos debemos perseverar, porque en realidad todavía en los medios de comunicación, Javier, creo que la imagen del docente, por cómo fue tratado en tanto tiempo, realmente no es todavía la que se merecen nuestros funcionarios de educación. Y fueron invertidos 800 millones de soles en remuneraciones en esta nueva escala de la ley de reforma magisterial. Sin embargo, también en el tema docente tuvimos tal vez el problema más grave y crítico, que fue el fracaso de la evaluación de los directores, ¿no? No solo fue un problema, digamos, en cuanto a la propia evaluación, sino evidentemente en mediar la confianza de los docentes en un tipo de trato que el Estado les debe dar. Ha sido sin duda uno de los momentos más difíciles de la gestión ministerial del año 2013, y que nos toca efectivamente ya revertir adecuadamente en el año que está en curso. En el mes de junio se realiza la nueva evaluación de directores y estamos preparándonos para poderla realizar como se merecen los profesores y directores, ¿no? El cuarto punto tiene que ver con la gestión descentralizada. Ciudadanos al Día, que da este premio a las buenas prácticas, en 2013 le dio un premio al Ministerio de Educación, y fue en los mecanismos de gestión intergubernamental. O sea, aquello que esta institución, que también mencionó Hugo Díaz, ha premiado a municipalidades que se están motivando, al Ministerio de Educación le reconoció en una exitosa relación que tenemos con los gobiernos regionales, que tiene varios mecanismos que están funcionando y que en realidad está en permanente dinamismo, porque, como bien se ha explicado, a partir de fines del año 2013 hemos entrado ya en un esquema más diferenciado, en el cual se le ha planteado a los gobiernos regionales una serie de incentivos por compromisos de gestión que ellos asumen y deben cumplir. Con lo cual, efectivamente, un gobierno regional que es más activo y más comprometido y más eficiente en su educación va recibiendo también mayores recursos. Esto creemos que también el poder tener una estrategia diferenciada respecto a el desempeño de un gobierno regional es un mecanismo que profundiza y avanza en la descentralización en un país en el cual hay tanta desconfianza entre niveles de gobierno, ¿no? Y donde unos a otros, alcaldes, a presidentes regionales del ministerio, el ministerio regional, desconfían unos de los otros. Entonces, plantear una ruta de confianza y de reto no es sencillo, pero es la ruta que el Ministerio de Educación ha trabajado y que consideramos que es muy importante. Tenemos sí desafíos importantes también en esta realidad.
el caso más crítico, emblemático y el cual todavía tenemos un gran déficit es la región Loreto, ¿no? Esta región tiene los resultados más críticos y sin ningún avance en términos de logro de aprendizaje y en varios otros indicadores de educación. Tanto evidentemente en las zonas más dispersas, ¿no?, donde es muy difícil lograrlo, pero también en la ciudad de Quito, la ciudad de Yurimaguas, la ciudad de Nauta, tampoco avanzan ni mejoran. Y ahí sí nos viene el interrogante de el derecho de esos estudiantes ante la incapacidad, digamos, de la región de responder esos problemas. ¿Qué le toca hacer un Ministerio de Educación en esos casos? Y pensamos en este año que debemos entrar a una estrategia que permita atender a esos niños, porque si no realmente estaremos perjudicando no solo una generación, sino desde su inicio de su primera infancia. Entonces el 2013, sin duda, como compartimos, ¿no?, con lo que ha dicho Hugo Díaz en nombre del Consejo de Educación, hay mejoras pero a pasos cortos. Y sabemos que hay temas estructurales que están frenando aquello que se merecen nuestros estudiantes. Pero también creemos que aquello que tal vez hemos contribuido más en el año 2013 es a poner cimientos. Porque si bien hay problemas de infraestructura física en los colegios y que se haya inaugurado 1,5 colegios al día durante el año 2013 respecto al número de colegios, es poco, aunque haya sido el año que en los últimos 20 años más colegios se han construido en el país, ¿no? Pero no solo necesitamos poner cimientos en la parte física y material, los cimientos que son profesores y líderes docentes bien capacitados, estructuras administrativas más eficientes, políticas con sustento en evidencias, son parte de lo que estamos dejando hasta el año 2013 y que confiamos pueda permitir un despliegue mayor. Y sobre esa base también creemos que el haber trabajado con transparencia y sincerado una serie de informaciones como las del buen inicio del año escolar, ¿no? Tal vez fue, digamos, si uno lo mide en los términos tradicionales de la política, ponerse una meta de buen inicio sabiendo que no se iba a lograr al 100% no es la mejor estrategia, ¿no?, para darle vigencia a un gobierno, pero desde el objetivo de levantar las expectativas de la ciudadanía por su educación sí es fundamental. Y a título personal sí creo que el 2013 está empezando a haber una mayor expectativa por la educación pública, por el derecho a la educación. Obviamente a quienes estamos en las funciones de gobierno nos remece mucho más porque lo que hacemos cada vez parece menos respecto a lo que hay que hacer, pero sabemos que solo en la medida en que estas expectativas de los padres de familia y de los ciudadanos por su educación avancen, lograremos de verdad que también las decisiones políticas a nivel de Estado se vayan fortaleciendo. Y el proyecto educativo nacional, como lo dice el propio documento, no es solamente eso, no es solamente un texto. El proyecto educativo nacional se planteó como una política de Estado porque también era un movimiento ciudadano. Y hoy creo que vemos en cada región del país, en muchos profesores, en muchas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, en muchas empresas, existe ese compromiso por la educación. Y tal vez el 2013 lo que más haya dejado, más allá de la labor de un Ministerio de Educación, es ese mayor grupo de personas, es que este colectivo de educación que mencionaba Javier Iñiguez se ha extendido y que hoy podemos encontrar un capital humano, recursos, compromisos, voluntades que nos permitan dar pasos más significativos en este y los próximos años en educación. Muchas gracias.